Pues hoy vamos a hablar un poquito del derecho canónico antes y después del concilio. No nos podemos olvidar que tenemos que partir de que el derecho canónico siempre es un medio, no es un fin. Y claro, el derecho canónico refleja, o es fruto, si queremos, de la situación eclesial. Por eso, el Código de 1917, que es el que rigió la Iglesia desde el Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II, pues reflejaba la eclesiología del momento, reflejaba la situación del momento y se adaptaba a la codificación del momento. Eso quiere decir que seguía los cánones de los códigos napoleónicos de personas, cosas, acciones, y prácticamente quedaba todo regulado. ¿Qué pasó? Pues dio la casualidad, o fue una bendición, que en tiempos de tanta convulsión el derecho contribuyó a mantener la Iglesia unida. Y mientras en otras confesiones se creaba la división o en algún caso la atomización, la Iglesia Católica se mantuvo verdaderamente unida, y uno de los factores fue gracias al derecho canónico, porque allí se reguló pues, la vida de los seminarios, la situación de las diócesis, la labor del papado, que se había sobre todo fijado en el Concilio Vaticano I. Era cierto que era una iglesia piramidal, y entonces empezábamos por arriba y terminábamos por la base. Pero bueno, para aquel momento el instrumento funcionó. ¿Qué pasa? Que luego también la sociedad evoluciona y las leyes deben evolucionar con la sociedad. Y aunque en lo fundamental el código se mantiene intacto, después hubo que adaptarlo a la situación conciliar nueva, es decir, a la situación del Concilio Vaticano II. Y no podemos olvidar que la eclesiología del Concilio Vaticano II cambió. Y entonces, al resaltarse la eclesiología de comunión, al desarrollarse la teología del pueblo de Dios, todo esto tenía que quedar reflejado evidentemente en el Código de Derecho Canónico. No es que se hubiese quedado obsoleto, pero había situaciones nuevas que había que regular. Es como cada día las sociedades evolucionan y cada día aparecen leyes que deben regular las nuevas situaciones. Siempre la sociedad va por delante de la ley y siempre la ley trata de regular o de ordenar aquello que en la sociedad se ha desarrollado. Y nada más que eso pasó. El código, o por el derecho, seguía siendo un instrumento totalmente válido para conseguir los fines propuestos, pero esta vez ya se adaptaba a la eclesiología del Concilio Vaticano II. ¿Y en qué se adaptaba? Bueno, pues así como he dicho que anteriormente era una teología piramidal, era una teología que partía del pueblo de Dios, y entonces iba buscando más lo que nos unía o nos igualaba hasta terminar en aquello que nos hacía diferentes. Por eso, ¿cómo empieza el Código de Derecho Canónico? Pues con los fieles cristianos, que somos todos, y luego sigue con el mayor número de fieles cristianos, que son los laicos, para luego ya evolucionar hacia el presbiterado o, por decir de alguna forma, el ministerio ordenado, y terminar con el episcopado, el papado, pero sobre todo empieza con aquello que nos une, porque todo el mundo es fiel cristiano desde el primer momento. ¿Qué pasa? Que ahora es cierto que los cánones se han reducido, así como antes eran más de 3.000, ahora en el nuevo código son 1.752, y se han reducido pues por la sencilla razón de que antes hasta un mínimo estaba regulado en el código. Ahora se ha regulado lo principal y después, dada la variedad de la Iglesia, hay cosas que se han dejado a las iglesias particulares. Pero bueno, sigue la ley universal, sigue la costumbre, siguen los principios generales del derecho y sigue también toda la forma de vivir jurídicamente la situación de la Iglesia, que ¿a dónde nos conduce? Al canon 1752, con el que se cierra el código, que es la suprema ley del pueblo de Dios, es la salvación de las almas. Entonces, como he dicho antes, el código sigue siendo muy válido para contribuir a la salvación de las almas. Hoy día
es cierto que ya no se vive con aquella intensidad que se vivía antes del concilio. Y el problema es que, valga la redundancia, muchos de los problemas que hay es simplemente porque se vulnera el derecho. En este caso, cuando hablamos del derecho canónico, siempre estamos hablando de la ley. Si se siguiese la ley de la Iglesia, se mantendría algo muy importante, que es la comunión eclesial. Porque siendo cierto que en cada lugar hay una situación diferente, siempre tenemos algo que en el derecho nos une. ¿Qué trató el Papa Juan Pablo II? Pues con el derecho canónico, con el catecismo de la Iglesia y evidentemente con el Concilio Vaticano II, crear un ambiente donde se viviese la comunión eclesial. De nuevo, el derecho sigue siendo un gran instrumento de la comunión eclesial con un fin sublime que es la salvación de las almas. Por eso no podemos obviar el derecho y por eso es importantísimo, yo diría, si al menos no conocerlo, no vulnerarlo. Lo que pasa que muchas veces, por mal entendimiento de la pastoral o de algunas situaciones, se ha creído que el derecho pasaba a un segundo lugar. Siempre cuando hablo del derecho hablo de la ley eclesiástica. En este caso, bueno, se han cometido una serie de atropellos que después, en el mejor de los casos, se ha buscado una solución, pero en el peor ha sido muy difícil de solucionar. Hoy día yo creo que se ha vuelto a valorar la situación del derecho, se ha potenciado y desde luego se hace referencia prácticamente todo al derecho, pues para mantener la comunión eclesial, que es a la que estamos llamados todos. A mí me parece importante que los laicos, que son la mayor parte de la Iglesia, ciertamente conociesen el derecho. Y yo creo que deberíamos hacer pedagogía para que la ley eclesial llegue a todo el mundo y, bueno, y vean que la ley eclesial, si se cumple, va a favor de todo el mundo. Mira, no nos olvidemos de una cosa. Desde el día del bautismo, nosotros pasamos a pertenecer a la Iglesia. Y en la Iglesia, o en la sociedad eclesial, como queramos, todos tenemos unos derechos y unos deberes. Y eso sí que sería bueno conocerlos, sobre todo para cumplir con nuestros deberes, pero evidentemente para exigir nuestros derechos y más para defender nuestros derechos cuando se vulneran. Yo creo que hay tres principios muy importantes que hay que salvar. Los tres principios que llamamos constitucionales, que son la igualdad, la variedad y lo institucional. El bautismo, que nos introduce a la Iglesia, nos hace a todos iguales en derechos y obligaciones, porque no solo profesamos la misma fe, estamos llamados todos a la santidad, todos tenemos que vivir el apostolado, en fin, tenemos derecho a los sacramentos. Y no olvidar una cosa muy importante: cuando hablamos de que tenemos derechos es porque siempre hay alguien que tiene obligaciones, es decir, la obligación de garantizarnos estos derechos. Si nosotros tuviésemos unos derechos y nadie estuviese obligado a garantizárnoslos, servirían bastante poco. Pero cuando nosotros hablamos de derechos es que siempre hay alguien que tiene la obligación de que estos derechos se garanticen. Por eso, principio de igualdad, eso es uno de los principios constitucionales. Después viene el principio de variedad. Es cierto que todos somos iguales en lo fundamental, pero después ya viene la variedad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es muy rico, es muy variado, hay muchas vocaciones, hay muchas funciones, y ahí los laicos yo pienso que tienen una labor muy, muy especial. Por eso podemos ver, yo qué sé, el pluralismo de las diferentes espiritualidades, podemos ver, no sé, que existen ministros sagrados y laicos y que
Bueno, pues los primeros han recibido en el sacramento del orden una función muy importante y los laicos se benefician de esta función de servicio que han recibido los presbíteros. Entonces, también ahí en la variedad sería un poquito donde viésemos la complementariedad de la Iglesia y la necesidad de que todos colaboremos en la función de la Iglesia, cada uno desde su posición, cada uno desde su vocación, partiendo de la igualdad, viviendo la variedad. ¿Y esto ya a dónde nos lleva? Pues al principio institucional. Es institucional jerárquico, que diríamos, existen pastores representando a Cristo, cabeza de la Iglesia, y evidentemente los fieles poseen y participan de los bienes que conducen a la salvación. Por eso la fe, los sacramentos, el orden de la comunidad, la caridad fraterna. Bueno, pues todo esto nos ayuda a vivirlo institucionalmente. Y estos principios, estos tres, la igualdad, la variedad y lo institucional, nos hace que la vida eclesial funcione, que la vida eclesial siga adelante y que la vida eclesial se mantenga unida. Porque puede haber discrepancias, pero en lo fundamental, la unidad está garantizada. Y está garantizada en parte gracias al derecho, que en lo fundamental se mantiene como punto de referencia, recogiendo la eclesiología del concilio, evidentemente remitiendo en muchas cosas nuestras vivencias al catecismo de la Iglesia Católica y siempre en la base la ley divina. ¿Y dónde está la ley divina? En la palabra de Dios.